de la Asociación de Emprendedores de México, la Asociación de Emprendedores de México, mejor conocida como ASEM, gran aliado del Centro de Competitividad de México. Sandra, te doy la más cordial bienvenida y presentarles a Humberto Ramírez, cofundador y CEO de Facturama. Humberto ha participado en la aceleración de 500 startups desde el 2014 y en XTP Labs, además de ser mentor en Retos Zapopan y Startup Lab MX, programas de capacitación a emprendedores. En 2012, junto a su socio Martín Aroche, fundaron Facturama con el objetivo de digitalizar y facilitar el proceso de facturación de las pequeñas empresas en México. El liderazgo y estrategia de negocios de Humberto llevaron a Facturama a ser el proveedor de servicios de facturación electrónica predilecto de diferentes empresas tecnológicas. En el 2020 atrajo la atención de la multinacional FreshBooks para adquirirla a la empresa Facturama e integrar a su equipo de trabajo con ellos. Humberto permanece al frente de Facturama y ahora también es el nuevo director regional LATAM de FreshBooks y la visión de expandirse y hacer llegar sus soluciones a miles de clientes. Es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Tecnologías de la Información. Humberto, Sandra, bienvenidos, muchas gracias y esperemos que aprovechemos mucho este cafecito emprendedor. Muchísimas gracias por la presentación, Juan Carlos, y muchas gracias a Creo por la invitación. Bienvenidos a todos los que se están sumando a este cafecito emprendedor. Para mí es un gusto ser parte de este espacio y sobre todo poder compartirlo con Humberto. Sin duda tendremos una plática de lujo llena de información súper valiosa. Y bueno, a todos nuestros asistentes los quiero invitar a compartirnos sus preguntas o dudas para irlas respondiendo a lo largo de este espacio a través del chat que tenemos aquí. Y bueno, sin más, te doy la bienvenida, Humberto. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Sandra. Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, ¿no? Creo que es un espacio súper valioso, ¿no? Para todos los que participamos y es una ventana que debemos todos de aprovechar al máximo, ¿no? Porque, repito, son temas muy valiosos que nos pueden servir muchísimo a todos. Perfecto, sí, claro. Y bueno, antes que nada, Humberto, me gustaría que nos platiques la historia emprendedora de Facturama. ¿Qué es y cómo surge la idea de crear la empresa? Sí, pues mira, te doy un contexto general de cómo está Facturama. Nosotros iniciamos Facturama en 2012, nos constituimos. Empezamos siendo 3 fundadores, fuimos avanzando, fuimos creciendo el equipo. Hoy en día somos alrededor de 20 personas, tenemos más de 21,000 clientes en todo México, pero la idea, pues en efecto, todo empezó a través de una idea, ¿no? O sea, con una idea, una necesidad, y yo te podría decir que nosotros decidimos formar Facturama probablemente por 3 cosas, ¿no? La primera de ellas era que a nivel personal yo sí sentía como una necesidad, como un llamado de emprender, ¿no? O sea, de crear algo, de aportar a la sociedad, ¿no? Creo que esto nos sucede a casi todos los que buscamos un emprendimiento, ¿no? Oye, pues tengo que hacer más. Entonces, una parte de mí como que me pedía, ¿qué? Pues no tenía ni idea, ¿no? Pero cómo empezar con algo. Entonces, esa es como la primera. La segunda, fíjate que en ese tiempo, cuando yo empecé a tener como pues, como esta necesidad de emprender, yo tenía otro negocio con más personas y trabajábamos ahí en una empresa y nos dábamos cuenta que cuando nosotros vendíamos un servicio, teníamos que mandar una factura impresa, ¿no? Pero la mayoría de nuestros clientes no estaban, pues en San Luis Potosí, ¿no? Donde somos nosotros, estaban en Cancún, estaban en Monterrey, estaban en distintos lados. Entonces, cada que enviábamos una factura, a lo mejor el servicio que nosotros ofrecíamos costaba 2,000 pesos y simplemente el enviar la factura por paquetería nos salían 500 pesos, ¿no? O sea, ya era un 25% del costo simplemente por enviar la factura. Entonces, dejaba de ser costeable, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, oye, esto es imposible. O sea, estamos perdiendo el 25% simplemente para que nos paguen y el enviar una factura, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a identificar como esa necesidad o la solución a una problemática con la facturación electrónica. O sea, se puede decir que lo vivimos en cuerpo, ¿no? O sea, esta problemática, ¿no? De tener que pagar, pues, un gran margen de la venta por el envío de una factura. Y la tercera, pues, mira, coincidió con el timing, ¿no? O sea, el tiempo de la necesidad que fue cuando el SAT, pues, empezó a invitar a todos los contribuyentes a migrar. Entonces, creo que se alinearon como las tres cosas importantes, ¿no? Pues
pues las ganas, ¿no? El querer hacer algo, el querer resolver una problemática. 2, una necesidad que existía, ¿no? Pues en la sociedad y que nosotros vivimos personalmente. Y pues la tercera, como el momento adecuado de poder desarrollar como toda esta idea, ¿no? Claro, por supuesto, encontraron una necesidad y dijeron, ahí vamos, ¿no? E impulsados también por bien dices, es nato en los emprendedores el querer hacer más, ¿no? Y entonces de repente cuando se te abren las puertas así, me imagino el decir, ahí es, ¿no? Ahí es a donde vamos a llegar. Creo que ese es el punto. Exacto. Qué interesante, qué interesante. Y en sí, ser emprendedor ya es retador. Entonces, dar el salto, tener la idea o sea, que se te presente, como en este caso, ¿no? La necesidad y que tú de repente se te prenda el foco y digas, ahí es a donde tengo que ir, está lleno de desafíos. Pero Sí. desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos a los que a lo largo de la creación de Facturama, del inicio y demás, se han enfrentado como emprendedores y además cómo han logrado hacerles frente? Claro, pues mira, como bien lo mencionas, Sandra, siempre yo creo que el primer reto es tomar la decisión, ¿no? O sea, realmente como aventarte o sea, existen como muchas dudas al momento de hacerlo, ¿no? Oye, ¿podré, no podré? ¿Será negocio, no será negocio, no? Entonces, creo que, digo, yo la verdad es que me gustaría invitar a toda la audiencia a que si tienen una idea, tienen un propósito, alguna necesidad, un problema que creen que ustedes pueden resolver, pues bueno, pues que se animen, ¿no? O sea, creo que es un proceso súper motivador, emocionante. Obviamente, pues tiene que ser planificado, ¿no? O sea, no nada más, oye, pues quiero, y no, esto depende de la situación personal de cada quien, ¿no? Pero yo en lo personal los animaría, ¿no? A que se avienten, ¿no? A que vayan más allá. Inclusive, perdón, esto los puede llevar más allá de sus límites, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes piensan que son capaces de hacer ciertas cosas, pero en esta transición, ¿no? De emprender, ustedes mismos van conociendo que esos límites que ustedes pensaban que tenían, pues pueden irse como rompiendo, ¿no? Y propiamente nosotros en Facturama, pues te podría platicar como propiamente de 3 retos importantes, ¿no? El primero, y más bien creo que te podría decir que es, o sea, el más importante, es crear el equipo, ¿no? Realmente para poder emprender, lograr una empresa, el equipo, las personas con las que te vas a asociar, forman parte fundamental como del éxito del negocio, ¿no? O sea, de hecho, lo que yo platicaba en distintas ocasiones, yo con mis socios, o sea, veía más a mis socios pues, que a mi esposa, ¿no? Entonces, pasas más tiempo con tus socios que con tu familia. Entonces, tiene que ser un equipo con el cual sepas que van a estar siempre alineados, que va a haber buenos momentos, va a haber malos momentos, va a haber en muchas ocasiones tensión, pero que sabes que con estas personas o con este equipo vas a poder lograr platicarlo, aterrizarlo, llegar siempre a buen puerto, ¿no? Porque también, hablando un poco del equipo, tiene mucho que ver la cultura. ¿Cuál es la cultura que tú deseas en tu empresa, ¿no? La que quieres transmitir a tu equipo, la que quieres a la gente que trabaje contigo, ¿no? Entonces, creo que un reto importante, pues, es el equipo, ¿no? O sea, como generar como toda esta cultura de lo que tú quieres transmitir, ¿no? Y en efecto, pues, si no logras aterrizar como todos estos valores de lo cual tú quieres perseguir, pues, puede haber o puede complicarse, puede haber como muchas... pues sí, dificultades en el camino y sobre todo no va a ser como de todo placentero, ¿no? Tiene que ser algo que te motive, que estés contento, ¿no? O sea, que te levantes en el día y digas, oye, pues yo quiero hacer esto y con este equipo, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo. Otra cosa, también uno de los retos es el tema, pues, hacer un negocio rentable, ¿no? O sea, cómo pasar de meterle dinero, ¿no? A que te deje dinero. Entonces creo que es un reto importantísimo y muchas veces nosotros, al momento de emprender, los inicios son complicados, ¿no? O sea, casi es más meter que sacar, ¿no? Es más, siempre es meter, ¿no? Yo diría, pero creo que tienes que tener muy clara la visión de hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres construir. Y entonces, aquí yo, o sea, mi recomendación es, pues sí que tengas como una planeación, ¿no? O sea, no necesitas hacer como una planeación estratégica porque de muchísimo tiempo, porque luego tienes que balancear un poco, ¿no? La planeación y la ejecución. Entonces, no nada más te quedas en planear, ¿no? Y pues planeas y no ejecutas,
pero tener como tus números muy claros, tus costos, qué tienes que hacer para poder empezar a hacer un negocio rentable, ¿no? Te podría platicar que hace unos años, los fondos de inversión invertían en el crecimiento, ¿no? En la base de usuarios. O sea, tú creces y ten miles de clientes y luego vemos, ¿no? Pero ahora se ha ido dando como un cambio y ahora como el interés es que existan negocios rentables, ¿no? O sea, que puedan mantenerse por sí mismos, ¿no? Eso es el segundo. Y el tercero, pues te pudiera decir es cómo diferenciarte de la competencia, ¿no? O sea, pareciera como que muy obvio, pero ya entrando en el mercado y tal, ¿y de qué te diferencias? O sea, puede ser y llegar a ser muy complicado, ¿no? Y propiamente te pudiera decir que nosotros, después de intentar distintas estrategias de cómo diferenciarnos, una de ellas es, pues, el tema de monetización, ¿no? El precio o el pricing, ¿no? Entonces, si te metes un mercado competitivo con empresas mucho mayores que tú, con mayor capital, con mayores recursos, el tema de la estrategia de pricing o de precio, pues no vas a poder competir con ellos, ¿no? Simplemente ellos van a tener mucha más espalda financiera para lograrlo. Entonces, identificar muy bien cuáles son, pues, esos pequeños diferenciadores de tu producto con la competencia, ¿no? Y en nuestro caso, fíjate, Sandra, que logramos identificar que fueron dos, ¿no? Una, propiamente, es el servicio. O sea, nosotros enfocamos mucho toda la plataforma, es una plataforma tecnológica, pero que ninguno de nuestros clientes entre y se quede con dudas y no sepa qué hacer o cómo utilizar la plataforma al 100%, ¿no? Esa es como la primera diferencia. Y la segunda es el producto, ¿no? Hemos construido e intentado construir un producto desde el cliente, ¿no? Muchas veces nos pasa que nosotros queremos desarrollar la última tecnología, pero resulta que nadie la va a usar, ¿no? O que no les sirve en ese momento. Entonces, creo que encontrar un diferenciador es súper importante en encontrar para poder dar ese brinco, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que estos temas que tocas creo que son uno de los retos generales de todos los emprendedores y cuando empiezan a crear una empresa, pues sí, ¿no? El poder comunicar incluso también cuáles son tus diferenciadores, porque a lo mejor a ti te queda muy claro, pero el saber cómo comunicárselo a tu público también creo que es algo de las principales cosas que pueden ayudar a que tu empresa crezca orgánicamente y que empiecen a verte. De hecho, tocaste un tema importantísimo, o sea, cómo comunicarlo, o sea, todo el tema del valor agregado de tu producto, ¿no? O sea, cómo comunicas el valor agregado. Inclusive mucha gente te pregunta eso, ¿no? Oye, ¿cómo generas valor? ¿No? Y mucha gente dice, ay, pues, ¿cómo genero valor? ¿No? Entonces, claro, exactamente, tocaste el punto exacto, ¿no? De cómo comunicar a tus clientes lo que tu empresa, tu marca, tu producto agrega, ¿no? Como valor. Sí, es que en este mundo tan digitalizado es súper importante marcar ese valor justo para que las personas te vayan ubicando, porque hay tantas opciones que de repente, digo, en algunos casos a lo mejor podría ser que eres el primero, ¿no? Pero llega un momento en el que te ven el primero y después ya hay muchos, aparecen muchos detrás de ti. Entonces, siempre es bueno tener ese diferenciador súper marcado. Creo que es una de las cosas súper importantes, pero también creo que otro de los retos importantes, sobre todo para los emprendedores mexicanos, es cuáles son las posibilidades que hay en México reales para emprender. ¿Qué es lo que, y sobre todo para las personas que nos están viendo, nos gustaría que nos compartieras cuál es el panorama en México para emprender? Ya, pues mira, yo te podría decir que siempre es un buen momento para emprender, ¿no? O sea, yo digo que siempre es buen momento, e inclusive también dicen que no existe edad para emprender, ¿no? O sea, puede haber emprendedores, ¿no? Desde 15 años hasta personas mayores que desean emprender. O sea, desde mi punto de vista siempre es un buen momento para emprender y creo que también estamos en el mejor momento, ¿no? O sea, históricamente sí creo que estamos en el mejor momento para emprender por muchísimas, digo, te voy a hablar y dar, o sea, muchísimas razones de las por qué emprender, pero me gustaría como enfocarme en algunas, ¿no? Inclusive las anoté porque había muchísimas, ¿no? Entonces, una de ellas es, antes había como muchos paradigmas sobre el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, quien quería emprender, no quería, o más bien que tenía esa inquietud de emprender, a lo mejor no lograba o no terminaba o no culminaba o no se aventaba a emprender por miedo al fracaso, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema también súper importante que todos tenemos que tener claros.
claro, perdón, que es el tema del fracaso, ¿no? Debemos de ser conscientes que para lograr ser exitosos tenemos que pasar por muchos fracasos, ¿no? Entonces, es un tema de cada fracaso te va dando como esa experiencia que al final del día te va a permitir llegar a ese éxito, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que hoy en día se ha ido dando vuelta a esa percepción como un poco de la sociedad, ¿no? Ah, mira, emprendió y fracasó, ¿no? So, hoy en día, realmente, pues el que fracasa, pues te pudiera decir que en efecto es un éxito, ¿no? Porque todo eso del tema del fracaso, solo puedes recibir aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy en día, la sociedad, el ecosistema se está dando cuenta, pues que el tema del fracaso no es malo, ¿no? Al contrario, es parte del proceso, ¿no? Entonces, creo que ya forma parte de todo esto y en vistas de los demás, ya no es algo como que te puedan poner como una etiqueta, ¿no? Sino simplemente, o sea, porque creo que era importante, ¿no? ¿O tú qué piensas al respecto, Sandra? Sí, claro, claro. Creo que todos crecemos con este chip que el fracaso es malo, que fracasar es literal, ¿no? Es de perdedores, por decirlo así, ¿no? Sí. Que no obtienes nada. Y realmente, totalmente, estoy de acuerdo contigo porque es un punto donde aprendes, donde ves qué sí funciona, qué no funciona, y bueno, tienes esta oportunidad de poder tomar ese aprendizaje y avanzar y dar el siguiente paso. Pero sí creo que mucho viene, y tienes muchísima razón, digo, se ha dado un crecimiento increíble de emprendedores, lo cual me parece súper padre porque en sí el mexicano ya tiene una innovación, una facilidad para la creación, siento que totalmente nata, pareciera que viene en la sangre. Sí, no. Y dime, no, adelante. Y además, o sea, y sumando todo esto, creo que te comentaba que siento y más bien no siento, o sea, creo firmemente que es el mejor momento por otras razones. O sea, hoy tenemos acceso a la información, ¿no? O sea, mucho o la tenemos a la mano, ¿no? O sea, el acceso a la información la podemos recibir, o sea, con cualquier conexión a internet, ¿no? O sea, creo que hay muchísimo acceso a la información, inclusive al conocimiento. Hay muchísimas incubadoras, ¿no? Muchísimas organizaciones que brindan muchísima capacitación, ¿no? Pues bueno, pudiéramos hablar propiamente de lo que estamos haciendo ahora en Creo MX, ¿no? En este tipo de conferencias. También, bueno, pues creo Startup Lab aquí en San Luis Potosí, que impulsa a los emprendedores con conocimientos, ¿no? O sea, existen muchísimos métodos donde un emprendedor puede capacitarse, ¿no? Eso es importantísimo. Y hablando también un poco, pues, del financiamiento, ¿no? En el tema de emprendimiento y de emprender en México, fíjate que nosotros recibimos una inversión en 2013, nuestra primera inversión, y en ese momento solamente había 10 fondos de capital privado en México, ¿no? Hoy en día, al parecer, son más de 100, aproximadamente como 120. Entonces, existe como mucha opción de poder llegar a poder obtener como un financiamiento, ¿no? O sea, poco a poco como este ecosistema de emprendimiento, de ayuda, incubación, capital, emprendimiento, ideas, va aumentando, ¿no? Y también otra cosa que también es la facilidad para hacer negocios, ¿no? O sea, ya antes era como muy difícil, oye, pues hoy no te veo, necesito verte, tal. Claro. Creo que inclusive, o sea, ¿cómo estamos teniendo esta llamada, ¿no? Por O sea, creo que Claro. la facilidad de acceso a la información, conocimiento, capital y la manera en que se pueden hacer negocios, pues ya es muchísimo más sencilla, que facilita como todo el emprendimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Y justo, digo, creo que tocaste un tema bien importante y que probablemente es uno de los temas, bueno, el coco de todo emprendedor podría decirse, ¿no? La parte del financiamiento. Sí, O sea, de inicio, como bien dices, a lo mejor cuando ustedes arrancaron en su primer inversión, a lo mejor eran muy pocas las opciones que había, ¿no? Actualmente, bien lo dices, hay muchísimas opciones y el acceso incluso a ellas es muchísimo más fácil poder encontrarlas, ¿no? No es tan difícil, no es tanto como que te dicen o por ahí están escondiditas, sino que el acceso a la información está ahí, o sea, un clic. sí, Entonces, exactamente, sí. entonces, creo que también eso facilita muchísimo, pero aún así sigue siendo pues algo retador la parte del financiamiento, incluso los números. A veces los emprendedores somos bueno, muy tan creativos que se nos dan los números. Entonces, puedes, desde ese punto de vista,
¿Tú cómo lo dirías, o bueno, algunos consejos para cómo lograr un financiamiento en una empresa, pero sobre todo, cuál es el punto correcto para pedir un financiamiento? Claro. Pues mira, aquí te puedo platicar un poquito de mi experiencia, ¿no? De cómo fue nuestro proceso de Por supuesto. A ver. financiamiento, levantamiento de capital. Y te pudiera decir que, inclusive he platicado con algunos otros amigos que han estado como en este mismo proceso, y siempre, o la mayoría de las veces, digo, no es regla, pero la mayoría de las veces siempre, en un inicio, o sea, cuando un emprendedor empieza, pues siempre es él el que tiene que aportar, ¿no? O sea, tiene que empezar y a lo mejor aporta un poco de su capital, aporta mucho de su tiempo, aporta pues de sus recursos, ¿no? Propiamente, de hecho nosotros empezamos así en Facturama, ¿no? Empezamos los socios, o sea, metiéndole dinero, metiéndole tiempo, ¿no? O sea, creo que esa es como una primera etapa. Cuando apenas tienes una idea y quieres empezarla a desarrollar, creo que sí es parte un poco del emprendedor quien quiere llevar a cabo. O sea, llevar como esta idea un poquito, o sea, como aterrizarla, tener un plan de trabajo, qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, creo que es como la primera parte. Y creo que sí toca al emprendedor como, o sea, como sufrirlo un poco, ¿no? La segunda etapa, que yo creo que es cuando ya tienes un producto, un producto que puede salir a validarse, que ya tienes un poco la estrategia de cómo captar clientes, viene como una ronda, o no es una ronda, más bien es cuando tú levantas capital de amigos y familiares, ¿no? Que normalmente son rondas pequeñitas, ¿no? Son rondas que te permiten, o sea, como seguir avanzando y seguir invirtiendo en tu producto, en tener tu primer cliente, tu segundo cliente, validar tu producto, ¿no? Entonces, yo creo que esta es como la segunda etapa. Siempre es muy normal que te acerques con tus amigos. Oye, estoy haciendo esto, tal como ves, oye, pues ayúdame invirtiendo cantidades realmente pequeñas que lo que te ayudan es a que tú puedas validar tu producto, ¿no? O lo que tú quieras hacer. Ya viene una tercera etapa, que es cuando ya estás un poquito más avanzado, ya tienes un producto, ya tienes una idea un poquito más consolidada, pero te hace falta validar todavía más como cuál es la mejor manera de terminar de desarrollar el producto, de validación, qué mercado, a dónde vas, qué nicho te quieres enfocar. Y aquí, fíjate, entran mucho el tema de las aceleradoras o incubadoras, ¿no? Claro. Muchas de estas aceleradoras de negocio te invitan para que tú entres en un periodo de tiempo para darte como estas herramientas de crecimiento, de validación, donde tú puedes entender cómo enfocar mejor tu negocio, ¿no? Algunas de estas aceleradoras, como precisamente como 500 Startups, Startup Lab, algunas de ellas te ayudan con capital y otras te ayudan con conocimiento, con estrategias, pero estas son como las que te ayudan a desarrollar como esa tercera parte de tu negocio para llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y luego, pues ya viene una ronda propiamente que es sobre capital privado o capital de riesgo, donde ya puedes pedir un poco más de dinero, pero obviamente este dinero lleva enfocado a cómo vas a escalar tu negocio, ¿sí? Claro, claro. Si lo ves, han sido como pasos secuenciales de lo que tienes que ir logrando de tu empresa para poder ir teniendo acceso a ese capital, ¿no? Yo puedo decir que los fondos de inversión son fondos realmente pues muy sofisticados que entienden muchísimo del crecimiento y pues la verdad es que quieren ver pues un negocio con tracción, con crecimiento, que ya un poco validado para decir, oye, yo quiero entender que tu negocio funciona, ¿no? Para poder invertir mi capital y poder juntos hacer crecer tu negocio, ¿no? Y llevarlo al siguiente nivel. Entonces, una de mis recomendaciones que yo les pudiera dar para poder como estar como, obviamente cada quien sabrá en qué línea o en qué etapa se encuentra, ¿no? Como de estas cuatro, pero en cualquiera de las tres me gustaría darles como tres recomendaciones, ¿no? O tres consejos. El primero es conocer tu negocio. Tienes que conocer tus números. O sea, si te preguntan, oye, ¿cuánto te cuesta traer un cliente? No, no tengo ni idea. ¿Cuánto estás invirtiendo pues en marketing, no? Oye, pues a veces tanto, a veces tal, ¿no? O sea, tener súper claro tus números, conocer tu negocio, ¿no? La segunda es ponerte pequeños objetivos, o sea, pequeños objetivos y medibles, ¿no? O sea, a lo mejor si tú estás apenas empezando, ¿no? Y tú, a ver, entonces mi objetivo va a ser durante los próximos 6 meses, voy a desarrollar tal módulo y voy a traer 10 clientes a mi plataforma, ¿no? Segunda etapa, ahora voy a pedir dinero para mis amigos, o sea, con mis amigos, familia tal, porque quiero llegar, ahora tengo 10, ahora voy a llegar a 100
y quiero incluirle este módulo a mi proyecto, ¿no? Entonces, Claro. siempre objetivos medibles, realizables y en el corto plazo. Porque no se vale decir, bueno, pues yo en 5 años voy a llegar a tener 50,000 clientes, ¿verdad? Sí, Claro, claro. pero pues tienes que tener primero los primeros 5, ¿no? O sea, Sí, quiero ser el mejor del mundo. exactamente. Entonces, pequeños, medibles y realizables y en verdad no va a fallar porque mientras vayan logrando estos pequeños pasos, en un futuro, pues esos pasos a lo mejor no van a ser de llegar a 100, ¿no? Van a ser de llegar a 50,000 clientes, ¿no? Entonces, Claro. medibles, pequeños y realizables. Y otra de las cosas, como tú dices, es pues siempre tener como un poco los pies sobre la tierra. Digo, es un poco difícil el tema de la evaluación de tu negocio, ¿no? Pero también, o sea, yo he visto en temas de evaluaciones que muchos de los emprendedores no logran a tener ese acceso al capital porque, en efecto, dicen que tu empresa, hay 3 formas de evaluar tu empresa, ¿no? Lo que tú crees que vale, ¿no? O sea, que puede ser muchísimo, ¿no? Lo que el mercado dice que vale, ¿no? Que puede ser pues lo que dicta el mercado, pero también lo que están dispuestos a darte, ¿no? Entonces, tiene que haber como una conjunción de las 3 cosas, tanto algo que haga sentido tanto para el emprendedor como aquellas personas que están dispuestas a invertir ese capital en tu negocio, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que tocaste temas muy, muy interesantes que me gustaría puntualizar. El acompañamiento, ¿no? ¿Tú consideras que el acompañamiento como consejo para los emprendedores es necesario buscar acompañamiento desde el inicio o tal vez, porque muchas veces nos da un poco, o no sabemos, ¿no? O iniciamos un emprendimiento, pero fue creciendo y ya no supimos hacia dónde hacer. Al inicio todos los emprendedores le hacen de todo y tienen un equipo, pero es muy chiquito para todas las necesidades de crear una empresa y de repente crece tan rápido que no te das cuenta, ¿no? El acompañamiento, buscarlo, ¿crees que es un must en la creación de una empresa? Sí, sí creo que es necesario. Inclusive nosotros pudiera decir que antes Facturama era una antes y nos volvimos totalmente, o más bien, hubo un antes y un después de las aceleraciones que tuvo Facturama, ¿no? O sea, Claro. porque realmente tú puedes pensar a ver, el emprendedor es el que conoce su negocio, ¿no? O sea, es el que mejor conoce su negocio. Pero sin duda hay gente detrás con muchísima más experiencia, que ha cruzado, que ha recorrido lo que tú no has recorrido, que te puede decir muchísimas consejos, ¿no? O sea, agregar valor a tu proceso. Creo que es súper valioso que una empresa tenga este acompañamiento a través de incubaciones, ¿no? De aceleraciones, e inclusive se recomienda muchísimo tener mentores, ¿no? O sea, una persona que te vaya acompañando, que te vaya diciendo, porque en el día a día tú como emprendedor, tú como que la persona que opera, y como tú dices, a veces vendes, haces el producto, ¿no? Pues administras, haces los pagos, contratas, tal, tal. O sea, tú puedes perder un poco como esa visión, ¿no? De a dónde quieres llevar a la empresa, porque es verdad, en la operación te puede inundar, ¿no? O sea, te puedes saturar en la operación y dejar de ver realmente hacia dónde quieres llevar ese negocio, ¿no? Entonces, yo considero súper valioso, súper recomendable que siempre tengan algún mentor que pudiera apoyarlos durante todo este proceso, ¿no? Y que les ayude, propiamente función de estos mentores es siempre estar alineados a la visión de la empresa, ¿no? Hacia dónde la quieren llevar, ¿no? Porque a veces nos desviamos y queremos y buscamos, oye, vente para acá. O sea, nuestro objetivo es ¿va? Oye, que ahora quiero hacer un módulo, se me ocurrió tal y quiero meterle a la plataforma. No. Por supuesto. Por esto, ¿no? Vamos aquí, ¿no? Sí, súper Sí, recomendable. sí, por supuesto. Y quería puntualizarlo y también la parte del financiamiento, pues es importantísimo tener claro y me gustó esta parte como escalonada, ¿no? Primero tu dinero, luego el dinero de conocidos y ya una vez que ya tienes ahí tu producto, ya está ahí avanzado, entonces sí, tal vez ya buscas otro capital, ¿no? Pero es importante tenerlo claro porque creo que muchas veces eso es lo que dificulta el crecimiento de ciertas empresas, ¿no? El de repente no saber qué hacer con la inversión, ¿no? Claro. Dónde ponerla, pues. O sea, tú de repente ya estás comiéndote las ganancias Bueno, y pasa. y fíjate, y hablando de eso, un tema un poquito como de una serie de fracasos que tuvimos en Facturama,
Una de esas fue que nosotros recibimos inversión y la verdad es que, digo, pues bueno, pues fue un aprendizaje, ¿no? Pero nos gastamos, o sea, la inversión y no logramos como dar el crecimiento que quisimos darle al negocio, ¿no? Y eso fue por, pues en efecto, por una falta de planeación, de saber en dónde lo íbamos a meter. E inclusive en algunas ocasiones, digo, hay que entender en qué situación te encuentras, en qué etapa te encuentras, pero inclusive algunos recomiendan que te dicen, oye, no es necesario levantar, no sé, por decir algo, ¿no? 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos. O sea, porque a lo mejor uno como emprendedor puede decir, no, pues quiero levantar muchísimo dinero, ¿no? Pero no en todas las etapas de tu negocio es necesario, porque en efecto, cuando tú levantas a lo mejor más capital de lo que tú necesitas, pues a lo mejor no puedes ni siquiera invertirlo de la mejor manera, ¿no? O inclusive lo puedes gastar mal o por tener la necesidad de dar resultados, pues de manera agresiva, ¿no? O no bien planeados, pues pudiera pasar peso, ¿no? Que nosotros quisimos gastar, invertir y pensamos y vamos a crecer 200 veces más rápido y tal, y pasaron una serie de meses, nos quedamos sin capital y nos dimos cuenta que no logramos el cambio que queríamos, ¿no? Entonces, sí hay que saber perfectamente pues el capital necesario, cómo invertirlo y en verdad, o sea, entender en qué etapa te encuentras para saber esa cantidad, porque luego si tú recibes capital, obviamente pues tú tienes que ceder en la mayoría de las ocasiones acciones de tu negocio, ¿no? Claro, sí, por Entonces, si supuesto. pides mayor cantidad de capital, pues puedes ceder más porcentaje de tu negocio y a lo mejor no lo necesitabas en ese momento, ¿no? Entonces, hay que saber, ¿no? Como medio mediar la etapa con el capital, si es el buen momento y tal, ¿no? Sí, por supuesto, y creo que, o sea, son temas súper importantes porque creo que justo son clave para el crecimiento de una empresa y también son cosas que no siempre manejamos o que no somos expertos en todo, ¿no? El emprendedor no siempre va a ser experto en todo lo que conlleva crear una empresa, difícilmente, imposible diría yo. Sí necesita de o un acompañamiento o personas, el equipo específico para poder hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, digo, rapidito nada más, me gustaría a lo mejor, hablando de financiamiento, algunos puntos que tú dirías, no lo hagan, por ahí no vayan. ¿Cuáles serían esas cosas que tú aconsejarías no hacer hablando de financiamiento? A ver, digo, pues pueden ser varias cosas, ¿no? Pero, o sea, una de las ideas que yo tengo es, a ver, todo financiamiento, ya sea por capital, capital de riesgo con inversionistas o fondos de inversión, o inclusive un financiamiento desde pues alguna institución bancaria, creo que siempre son buenos, siempre y cuando tengas claro qué hacer, ¿no? Porque, a ver, me gustaría, pues sí, tratar de explicar un poco que en efecto los inversionistas y los fondos de inversión, pues digo, excelentes personas que conocen perfectamente, que quieren ayudar a los emprendedores, perdón, pero al final su negocio es el de rentabilidad, ¿no? O sea, entonces no van a llegar a, oye, pues sí, te doy mi dinero y pues somos bien cuates. Al final del día, pues ellos buscan invertir en ti porque buscan una rentabilidad, porque creen en el emprendedor, creen en tu negocio, ¿no? Entonces, no, o sea, no tomen el tema de levantamiento de capital un poco a la ligera, ¿no? O sea, porque al final del día, si no lo hacen de manera estructurada, planeada, bien pensada, con un objetivo real, creo que puede salir contraproducente, ¿no? O sea, y se los digo de verdad. Inclusive puede haber algunos como términos cuando alguien invierte, ¿no? Que al final el emprendedor, si no logra ciertos objetivos, puede salir contraproducente, ¿no? Entonces, tenerlo como súper claro. Obviamente, pues a ver, los fondos, los inversionistas, los ángeles, es una excelente oportunidad de llevar tu empresa al siguiente nivel, ¿no? O sea, y sí o sea, claro, yo claro que lo recomiendo, pero sí que lo tengan muy claro. Y la Claro, segunda idea, con un crédito, a lo mejor a través de una institución bancaria, que existe un crédito como de capital de trabajo que sepan que les va a servir a crecer el negocio. Entonces, si ustedes me dicen, oye, pues voy a sacar un crédito porque quiero pagarme un sueldo, me quiero aumentar mi sueldo mensual, ¿no? Oye, genial, pero
que ese dinero o el dinero que tú estás metiendo a la empresa sea para producir, ¿no? O sea, que sea un activo y que produzca, o sea, que realmente te genere pues mayores recursos, ¿no? Si es un ingreso que lo vas a convertir en activo nomás para pagarte y te lo vas a gastar en 6 meses, pues No no. vas a, claro. No, o sea, entonces mi recomendación es, todos los créditos financiamientos son buenos siempre y cuando los utilices para que te genere un activo, ¿no? O sea, para que te generen mayores recursos y no para que te los quemes sin lograr como ese crecimiento, ¿no? O sea, de hecho, ese era uno de los consejos que yo les iba a dar al final de la charla, pero es invertir en cosas que les generen en el corto plazo, ¿no? Entonces, es como dos de las recomendaciones que yo haría al momento de conseguir capital. Buenísimo, buenísimo. Y digo, ya nos quedan poquitos minutos para ir hacia la parte de las preguntas, pero sí me gustaría, digo, ahorita estamos en un momento, o bueno, ya llevamos un rato en momentos de crisis, ¿no? Y dicen que los tiempos de crisis son oportunidades para crear. Y bueno, tú dirías que es posible emprender frente a la situación actual. ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves viable? ¿Cuáles recomendaciones darías? Sí, mira, a ver, emprender siempre tiene como su grado de complejidad, ¿no? De iniciar, pero de igual manera, o sea, con los puntos que mencionamos hace rato, creo que no hay mejor momento para emprender, ¿no? Por el acceso a la información, capital, conocimiento. Entonces, ahora con todo el tema, pues, de la pandemia, sí hemos estado un poco, pues, la mayoría de las empresas, pues, un poco más resguardados en mantener la empresa a flote, ¿no? Creo que sí es un proceso, un tiempo algo complicado, pero yo creo que no imposible, ¿no? O sea, sí es difícil, pero nada imposible. Entonces, me gustaría darles como 3 ideas de cómo pudieran a lo mejor echar a andar un emprendimiento como en este tiempo, ¿no? Y una de ellas es adaptarse al mercado. Creo que ya lo había dicho anteriormente, pero adáptense al mercado, ¿no? A lo mejor la forma en la que hoy en día venden no necesariamente va a ser la misma 3 o 6 meses adelante, ¿no? E inclusive me gustaría dar una experiencia dentro de Facturama. Nosotros o nuestros clientes siempre utilizaban la plataforma de facturación porque normalmente ellos vendían en tiendas físicamente, ¿no? Entonces ahora con toda la pandemia, ¿qué han hecho? Ellos se han adaptado al mercado e inclusive han empezado a vender en tiendas en línea, ¿no? Entonces, ellos modificaron la forma en vender sus productos porque en efecto, ¿qué tal que vuelve a haber otro cierre de negocios que puede durar un mes por la pandemia? Entonces, si ellos cierran sus negocios, si es la única manera de cómo venden, pues lamentablemente no van a poder vender sus productos, ¿no? No van a poder tener ingresos. Pero si ellos migran a vender en línea, ¿no? Empiezan a encontrar otro tipo de mercado, empiezan a encontrar otras estrategias de venta. E inclusive nosotros tuvimos que adecuarnos a ofrecerles a través de Facturama una herramienta para que pudieran facturar a través de esas ventas en línea, ¿no? Entonces, adaptarse al mercado, ¿no? Estar en constante movimiento y adaptarse a lo que pide el consumidor. 2, optimizar los costos, ¿no? O sea, en estos momentos sí es siempre, o sea, poder identificar qué es lo más importante de tu negocio para poder seguir operando, ¿no? O sea, intentar mandar todos estos gastos a que tú puedas decir, yo puedo tener 12 meses de vida con estos recursos que tengo hoy en día, ¿sale? O sea, aplazarlo lo más que puedas y ver, o sea, aplazar o sea, como la vida de tu negocio lo más que puedas si tus ingresos son como limitados, ¿no? Por así decirlo. Y la tercera idea que creo que ya lo comenté es invertir en el corto, más bien invertir recursos en lo que te entregue dinero en el corto plazo, ¿sale? O sea, Sí, si quieres desarrollar algo que lo vas a tener listo en 6 meses, no. O sea, lo que te entregue dinero o ingresos en el corto plazo. ¿Vale? claro, sí, que fue ya lo que estuvimos hablando. Y justo por ese punto, por aquí ya empiezan a llegar preguntas, y Guadalupe nos pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la mejor opción de financiamiento para mi empresa? Uy, pues bueno, pues es un poco subjetiva, ¿no? O sea, tendríamos que entender un poquito cuál es el giro de tu empresa, a qué te dedicas, pero yo sí te pudiera decir, en efecto, lo que ya había comentado, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué etapa te encuentras? ¿Qué financiamiento? ¿Cuánto dinero necesitas? Es
Si quieres pasar de apenas desarrollar como el primer, el MVP, que es el Minimum Value Product, ¿no? O sea, o más bien tú ya estás en una etapa que tienes el producto y quieres escalar, ¿no? Entonces, lo que te decía, si estás en una etapa temprana, pequeña, que quieres apenas empezar a desarrollar como tu producto, creo que sí pudieras acercarte a pues, conocidos, familiares, porque tienes que echar a andar, ¿no? Y desarrollar y en cierta manera validar que tu idea va a crecer. Pero si estás en una etapa de crecimiento donde ya tienes un producto, ya tienes clientes, ya funcionas, ya tienes ingresos, sí te recomendaría acercarte pues a una aceleración o inclusive a fondos de inversión donde ya te pueden dar capitales un poquito más elevados para que puedas escalar, ¿no? O sea, tu negocio. Sí, Digo, claro que sí. perdón, Dime, Sandra. dime. Y obviamente pues cuidar mucho el tema pues, de los términos del financiamiento, ¿no? O sea, si es una institución bancaria, qué tasa, qué es lo que tienes que entregar, cuáles son las garantías, ¿no? O sea, digo, porque a veces por ese lado, bueno, pues tienes que ceder mucho para lograr ese capital, ¿no? Y también por ángeles inversionistas, fondos de inversión, también, bueno, pues, ¿qué parte de tus acciones o de tu empresa estás dispuesta a darles, ¿no? Entonces, va un poco de la mano. Así es, qué importante, qué interesante esta parte del financiamiento. Por eso quise ahondar un poquito más, Sí, sí. porque creo que sí es algo súper importante que les interesa a todos los emprendedores. Por aquí tenemos otra pregunta de Mari Carmen Ríos, que nos pregunta, con la experiencia que te dio este emprendimiento, ¿volverías a emprender un negocio pero con otro giro? Sí, sí, Total. sí, sí, porque Emprendedor nato. pues, fíjate que más que como emprendedor, creo que después de recorrer todo este camino y hacíamos mucha mención en el tema de los fracasos, digo, después de 8 o 9 años, o sea, pudiéramos decir que Facturama ya tiene 21,000 clientes, ¿no? Tenemos un equipo de 20 personas, ya sabemos cómo captar clientes, ¿no? Los números supermedidos, pero antes de eso, o sea, fue una montaña rusa todo este proceso, ¿no? O sea, yo recuerdo que un mes estaba súper contento porque habíamos logrado, ¿no? Un objetivo y al mes siguiente pues ya estaba medio angustiado porque no habíamos vendido lo que habíamos necesitado vender, ¿no? Entonces, creo que todo este proceso de fracasos y aprendizaje te enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, yo sí te diría que sí pudiera, sí pudiera volver a emprender porque creo que mucho de lo que yo he vivido pudiera aplicarlo muchísimo más fácil y todo eso también muchas veces a través del fracaso, ¿no? Entonces, es súper Sí, claro. importante el aprendizaje de los fracasos, sí. Sí, claro, por supuesto. Y como tú dices, ya el camino recorrido, ya tienes un poquito más de idea de cómo hacer el siguiente emprendimiento. Y bueno, por aquí, de Raúl, ¿algún libro que recomiende sobre emprendimiento? Sí, de hecho, hay un libro que se llama El método Lean Startup de Eric Rice, que Okay. es buenísimo. El método Lean Startup de Eric Rice, lo que te ayuda o lo que dice es cómo hacer tu empresa, tu startup, de manera eficiente, flexible, rápida, cómo validar, ¿no? O sea, cómo darle, como ese proceso de no estancarte solo en el producto, no estancarte en una cosa, sino darle vuelta, ¿no? O sea, es desarrollar, validar, ajustar, volver a empezar, ¿no? O sea, ese libro es súper importante si quieren entender un poquito más la metodología un poco de Lean Startup y de cómo ir como en ese flujo de ir siempre mejorando todo el tema del producto y de la validación con los clientes, ¿no? Sí, claro que sí. Por aquí nos dicen que si podemos escribir el nombre del libro. Sí. Es, a ver. Si quieres yo lo escribo. Ok, perfecto. Y bueno, en lo que está por ahí el nombrecito, también los invito, por ahí ya vamos a ir cerrando esta ronda de preguntas, entonces si tienen por ahí algunas preguntitas, pues es momento, si no, hablen ahora. No, si no, igual vuelvo a tomar la palabra y me vuelvo a tardar 5 minutos, ¿no? Ahí bien. Ah, Miguel Rocha nos dicen, ¿sirven todos los sistemas administrativos de facturación? digo, me supongo que la idea, o más bien la pregunta va encaminada a que si no existen algunos sistemas de facturación como que no brinden facturas legales, ¿es así un poco? Que se sirven todos los sistemas administrativos de facturación, ¿alguna recomendación?
Pues, la recomendación, pues claramente Facturama, ¿verdad? O sea, Exactamente. nosotros ayudamos a personas físicas y microempresas en la gestión de su facturación electrónica. Pues, igual, con gusto, les podemos apoyar. Claro que sí, exactamente. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor que Facturama para ayudarlos en este proceso. Y bueno, creo que ya vamos a cerrar la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias. Por ahí también doy el micrófono Ok. a Juan Carlos. Juan, Sí. sé que estamos sobre tiempo. Me gustaría dar No, unos adelante. consejos, unos últimos consejos en cuanto a todo el tema del emprendimiento, ¿no? La primera tiene que ver con los clientes, ¿no? Nosotros, desde Facturama, parte de nuestro diferenciador es, hoy en día seguimos tratando al cliente como si fuera el primero, ¿no? O sea, hoy nosotros estamos llegando a punto de los 22,000 clientes y parte de lo que hacemos es, a ver, el 22,001 lo tenemos que seguir tratando como si fuera el primero, ¿no? O sea, ese nivel de calidad es lo que yo les recomiendo. O sea, porque puede empezar, bueno, ya tengo 22,000, tal. No, o sea, atención, servicio, tal. Eso es lo que te genera como una diferenciación de la competencia, ¿no? Dos, el producto es del cliente para el cliente. O sea, tenemos que entender que quien usa nuestra aplicación, plataforma, sistema es el cliente. Entonces, no se nos tiene que ocurrir a nosotros, es que a mí me gustaría poner, o yo creo que funcionaría. El producto es del cliente para el cliente. Entonces, entender realmente qué es lo que quiere el cliente y eso transformarlo en el producto, ¿no? Y por último, me gustaría decirles, compartirles como una idea personal del tema del éxito. El éxito es subjetivo. Cada quien define su propio éxito, ¿no? Entonces, a lo mejor el éxito para una persona será algo monetario, para otra persona será el poder lograr un cambio en la sociedad, para otro pues es a lo mejor generar bienestar en su equipo, ¿no? Entonces, cada quien tiene su propio éxito, definan su éxito, ¿no? Y abrácense a ello, ¿no? O sea, que el emprendimiento que ustedes quieran echar a andar vaya de la mano con ese éxito y siempre sigan esa línea, ¿no? Igual, reitero, ¿no? Para mí pudiera ser el éxito una cosa y para otros otra. Entonces, que cada quien defina su propio éxito, ¿sale? Claro que sí. Muchísimas gracias por esos últimos consejos y muchísimas gracias por todas las preguntas. Le doy el micrófono a Juan Carlos. Sandra, Humberto, muchísimas gracias. Fue un cafecito empresarial bastante bueno. Muchas gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias, Humberto, como siempre te lo he dicho, fascinado y fan tuyo al 100. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo siempre a la Asociación de Emprendedores de México, que tanto apoyo dan a los emprendedores y a las pymes también en este país. Un saludo bien fuerte a Jorge y a Juana, por favor. De verdad, Humberto, de nuevo, muchas gracias a Facturama y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este interesante cafecito y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Abrazo. Muy buena tarde. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Sandra. Gracias, Humberto.